Carencia de todo o renuncia voluntaria. Una gran incógnita a la que nos enfrentamos hoy los hermanos menores y gran parte de la sociedad que vive de este carisma de nuestro fundador Francisco de Asís. En la admonición 14, nuestro Santo Padre nos dirá: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una cita bíblica que encontramos en el Evangelio de Mateo. ¿Y por qué traigo esta cita bíblica? Porque Francisco entendió muy bien lo que era la pobreza. Nosotros, como hermanos menores, en nuestra regla, al momento de hacer nuestra profesión, no profesamos pobreza, profesamos un sí propio, un desprendimiento. Y ahí hay que entender muy bien cuál es la diferencia entre estos términos, teniendo en cuenta que, según lo que dice la RAE, la pobreza es una escasez, la pobreza es una falta de aquello esencial, de aquello indispensable para vivir. El sin propio nada tiene que ver con eso. El sin propio va acá, en lo íntimo del corazón del hombre, lo dirá Victoriano Casas, un gran franciscanista. ¿Por qué? Porque en esta sociedad 2023, siglo XXI, con tanta evolución, con tanto crecimiento que nos trae la sociedad, nos presenta muchos avances. Y nada de estas cosas determinan al hombre, nada de estas cosas determinan el carisma franciscano. ¿Por qué? Porque todo este desprendimiento, todo este sin propio que nosotros profesamos, es un acontecimiento que empieza desde acá, desde lo íntimo del corazón. Y Francisco, claro que lo entendió muy bien. Hoy en día nos equivocaríamos grandemente al decir que Francisco no se desprendió o no renunció a los bienes, porque claramente lo hizo. Hizo una renuncia voluntaria, total, radical, de todo lo que tenía que ver con bienes, con dinero, con propiedades, con lujos, pero él entendió muy bien que esta renuncia a todos estos bienes no eran el fin, que simplemente eran un medio para llegar a algo más grande, simplemente eran un medio para avanzar en ese camino de seguimiento a Cristo. Es por ello que nosotros hoy, como hermanos menores, sí, ciertamente tenemos conventos, tenemos parroquias, tenemos colegios, pero como bien lo dicen las Constituciones Generales en su artículo 72, nada de esto nos pertenece. Una vez que nosotros hacemos, por nuestros votos, por nuestros compromisos evangélicos, renuncia personal a todos estos bienes, ¿qué nos dicen las Constituciones Generales? Que usemos todo lo que tenemos para el bien o para ayudar a la Iglesia, ayudar al pueblo de Dios en sus necesidades. ¿Qué son las constituciones generales? Las Constituciones Generales son normas, reglamentos, estatutos que rigen nuestra orden, que rigen la comunidad franciscana a nivel mundial. Tenemos constituciones generales, constituciones particulares que van a regir a nuestra orden en los distintos lugares donde se encuentra, pero específicamente estas que son las generales, pues nos hacen esta declaración, que podemos renunciar a todo, pero que lo que tengamos podemos utilizarlo para el servicio de Dios, de la Iglesia, de los hombres, de todas aquellas personas que lo necesiten. Bien, ahora tengamos en cuenta algo, y esto lo dice Tadeo Matura. Tadeo Matura se basa, otro gran franciscanista muy importante, él se basa en un detalle fundamental, y es que la pobreza se va a encarnar, como bien lo dijimos, o va a salir desde el corazón del hombre. ¿Y esto por qué? Porque el hombre debe reconocer que todo viene ¿de quién? De Dios Padre Todopoderoso. Es a Él a quien todo le pertenece. Nosotros, los demás hombres, todos los hermanos, todas las criaturas, toda la tierra, todo le pertenece a Dios Padre. Francisco muy bien entiende esta paternidad de Dios y es por eso que él entrega su vida en oración, entrega su vida completamente. ¿A quién? A quien a todo le pertenece, a Dios Padre. Siguiendo claramente las huellas de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido el primer modelo uno de los más grandes modelos en quien Francisco sigue este camino para encaminar su vida hacia la santa pobreza. Y le llamará hermana pobreza. Bien sabemos nosotros que para Francisco todas las criaturas, todas las virtudes eran sus hermanas. La pobreza, la dama pobreza fue una de ellas y él entendió muy bien el sentido de lo que ella constituía. ¿Su merced antes de ingresar a la orden sabía esa distinción entre sin propio y pobreza? De ninguna manera. Estando acá adentro uno comprende que lo que nos dice la RAE es totalmente muy diferente a lo que nosotros vivimos como hermanos menores. Porque como lo dije anteriormente, hay muchos bienes, usamos de ellos, los ponemos al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad, pero nada de esto nos pertenece. ¿Y cómo ha servido este nuevo conocimiento que usted ha adquirido acerca del sin propio y de la pobreza
para crecer en su vida franciscana y su vida cristiana? Ha sido fundamental porque creo que uno, al estar o al nacer en esta sociedad, en una sociedad que es muy buena, tiene muchas cosas positivas, uno coloca su vida o coloca todo el fundamento de su vida en las cosas materiales, celulares, dinero, fama, lujos, carros y tantas cosas efímeras que pueden llegar y venir en cualquier momento, pueden irse en cualquier momento. Pero al entender muy bien, como lo hizo Francisco, que nada de esto tiene fundamento y que el verdadero fundamento está en Dios y que esto simplemente nos puede servir para evangelizar, es allí donde me ha servido a mí como hermano menor conocer esta visión que Francisco nos ha dejado. A ustedes, hermanos y hermanas que ven esta transmisión, que escuchan este podcast, no crean y no se queden con ese concepto de pobreza, de que pobreza es lanzarse a un abandono, de que pobreza o de que es más pobre aquel que duerme debajo de un puente, aquel que no tiene un manto con que cobijarse. No, nada de esto tiene que ver con la pobreza. Nosotros, los hermanos menores, vivimos un sin propio, porque teniendo recursos optamos por renunciar a ello, y allí el verdadero sentido de la pobreza, ese verdadero sentido que Francisco descubrió a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos invitados no a ser pobres, sino a renunciar voluntariamente de todo aquello que tenemos a nuestro alrededor.